continuidad de Vivo el Sábado hasta las 2 de la tarde con toda la información enfocada y la mirada puesta en las cuestiones que hacen a la seguridad social. Recién hablábamos con Edu Battaglia el tema, el contexto que se vivió en el día de ayer en el edificio de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto ocurrió en las últimas horas. Familiares de personas con discapacidad, trabajadores de la salud tomaron por la fuerza el edificio de Landís y seguramente ahora vamos a acompañar con imágenes, pero lo concreto es que todo empezó como una reunión que debía ser entre representantes de familiares con personas con discapacidad, representantes de trabajadores de la salud, una reunión convenida con las autoridades que primero se postergó y después finalmente se canceló. De todos modos, yo lo que quiero contar es que esto no ocurrió de un momento para otro, hubo una antesala antes de todos estos hechos y tienen que ver con dos cuestiones que se vienen reclamando. Por un lado, la implementación de la ley de emergencia por discapacidad, una ley, la 27.793, y ustedes deben decir, ¿por qué Clara da el número de leyes? Porque muchos televidentes, muchos oyentes me preguntan y me dicen, Clara, cuando hablo de una ley, ¿puede decir el número de la ley? Porque a veces es necesario saberla, hay gente que quiere conocer perfectamente bien esta parte de la seguridad social. Bueno, yo les decía, la ley de emergencia por discapacidad, que es la 27.793, cumplió con todos los pasos institucionales porque se sancionó, después vino el veto, después vino el periodo de insistencia y después finalmente quedó con un veto rechazado y el Poder Ejecutivo la promulgó el 22 de septiembre publicándola en el Boletín Oficial. Pero, ¿cuál es la razón por la que esta ley no se implementa? Porque hay que definir el financiamiento. Se dice que esto llevaría un financiamiento, un costo del 0,04% del Producto Bruto Interno, que en un ratito nada más vamos a estar hablando con Damián Di Pace y le vamos a estar preguntando a Damián Di Pace, que es nuestro analista económico, de qué plata estamos hablando, de cuánta plata estamos hablando. Ahora, el tema es importante. ¿Qué significa la implementación de la ley por emergencia en discapacidad? Declarar la emergencia justamente hasta el 31 de diciembre del 2026, con prórroga por un año más, mantener el valor de las pensiones no contributivas en un 70% del haber mínimo contributivo vigente, eso sí en este momento se aplica, pero además un acceso al certificado único de discapacidad de manera fácil, de manera accesible, valga la redundancia, y un dato que es mayor, no es un dato menor, que el que cobre una pensión por discapacidad laborativa o una pensión no contributiva pueda además, se le permita además tener un ingreso registrado, puede ser como monotributista por un trabajo en relación de dependencia, que por lo menos no exceda los 2 salarios mínimos. Estamos hablando a hoy de 644.000 pesos. Hoy es incompatible este tipo de pensión con un ingreso. Imagínense que estas pensiones a octubre tienen un valor de 230.000 pesos más el bono. Entonces, por eso es que se pide la posibilidad que la ley dice, bueno, un ingreso menor pero compatible con la pensión. Que se cumpla el cupo de personal con un 4% con gente con discapacidad. ¿Por qué esto es importante? Porque el día de mañana esa gente que tiene algún tipo de actividad laboral registrada puede acceder a una jubilación por minusvalía.
Entonces se le están abriendo de alguna manera los derechos a la seguridad social. Y además, darle la posibilidad a las empresas que contraten de manera permanente a personas con discapacidad que por 3 años paguen un 50% menos de aportes y de contribuciones patronales. Y por último, que se garantice el funcionamiento de los talleres protegidos, de los centros de día que son claves para las personas con vulnerabilidad, para hacer rehabilitaciones, para hacer formación laboral. Y además el tema de la actualización de los aranceles en las prestaciones que se les brindan, que se vaya actualizando por inflación mensual y además que se pongan al día con todo lo que se adeuda o que está desactualizado desde noviembre del año pasado. Vamos a las imágenes, ya les expliqué cuál es el primer reclamo y ahora después les explico el segundo reclamo. Pero ¿por qué? Yo quiero que vean estas imágenes y preguntarnos por qué la necesidad tiene que terminar en violencia. A trabajadores profesionales que vienen reclamando hace meses cobrar el sueldo con aumento. Fíjate, bueno, esto se ha desbordado, rompieron la entrada principal, el vallado de seguridad y ahora están entrando rompiendo directamente las oficinas. Que nos den una respuesta, nuestros hijos no son variable de ajuste de nadie. Las instituciones no pueden más. Nosotros los padres no podemos más, nuestros hijos no pueden más, no pueden seguir quitándole derecho a nuestros hijos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Porque necesitan no solo la atención, el cuidado, la familia necesita salir a laburar. Entonces, es una realidad que realmente es crítica. Se quiso entregar un petitorio y se dijo, bajo presión no recibimos petitorio, entonces de alguna manera uno tiene que decir, no, recibimos el petitorio, ¿cómo no? Y nos cierran la puerta, entonces es una provocación y se fue generando un ambiente para eso. Las autoridades no recibieron el petitorio por parte de los manifestantes. Las autoridades, encabezada por el doctor Alejandro Vilches, que es el interventor actual de la Agencia Nacional de Discapacidad, les dijo que iba a trabajar, le dijo a la gente que iba a trabajar para que el directorio se reuniera quizás esta semana entrante o quizás después de las elecciones. La realidad es que evidentemente el contexto nos muestra dos cuestiones. Por un lado, lo que yo decía hace unos momentos, no tenemos que permitir o tenemos que evitar que la necesidad se convierta en violencia y entender, o por lo menos lo que vemos en este contexto es que los tiempos de la gestión no son los tiempos de la gente y hay gente que no puede esperar. Y si no, vean y escuchen este testimonio. No podemos seguir con esta angustia. Todos ellos que están acá defendiendo a mis hijos, porque ellos defienden a mis hijos, porque sin ellos mis hijos no tienen una mejor calidad de vida. Y yo estoy acá por mis hijos y por cada uno de ellos que está acá defendiendo a mis hijos. Y no puede ser que esta gente nos siga diciendo que todo se resume en billetes. Si hay plata para que puedan poner una nueva boleta para que puedan votar, ¿por qué no hay plata para esto? Yo hablaba de la antesala, esto que ocurrió en Andís no fue de un momento para otro. La gente viene reclamando la implementación de la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, pero también está reclamando la rehabilitación de las pensiones por invalidez laborativa. Recordemos
que se realizó una auditoría desde agosto del año pasado, que ahora está suspendida, no se están dando de baja más pensiones por invalidez laborativa, ni se están auditando, y sí comenzó el proceso de revisión con respecto a estas pensiones. Pero lo concreto es que desde agosto del año pasado, de agosto del año 2024, hasta hace aproximadamente un mes y medio, se habían dado de baja 111.463 pensiones por discapacidad. En realidad, el monto total fue de 128.000 pensiones, si contamos las renuncias que hubo y la gente que detectaron con el tema de fallecimientos. Pero la cuestión es que en el medio también hubo un decreto, que se publicó un decreto, el 843, exactamente el 20 de septiembre del año pasado, donde se modificaron los requisitos de acceso y se ampliaron las causas de suspensión. Esto que les digo son datos oficiales. Hubo mecanismos desprolijos. Cartas, documentos que no llegaron a tiempo, directamente no llegaron. Escuchen estos números, de 997.654 cartas, documentos enviadas con citación por control de otorgamientos de pensiones por invalidez laborativa, 504.802 no pudieron entregarse porque no dieron con los domicilios de las personas e igual se dieron de baja. Entonces, se enviaban a domicilios desconocidos, a domicilios viejos, a domicilios que no estaban actualizados, y toda esta gente no tuvo derecho a defensa, no tuvo citación. Fue como cualquier mes al banco y se encontró que en la entidad bancaria donde cobraba habitualmente no estaba el pago y no tenía ningún tipo de explicación. Hay más testimonios. Tengo 2 hijos con discapacidad y hace un mes tuve que tomar la obra social bancaria porque no me entregaban el sustituto de proteína de uno de mis hijos. ¿Por qué nos llevan al extremo? Si nosotros ya tenemos una vida extrema desde el diagnóstico, las instituciones no pueden más. Nosotros los padres no podemos más, nuestros hijos no pueden más, no pueden seguir quitándole derecho a nuestros hijos, no pueden seguir ninguneando el trabajo de todas estas personas que hacen que mis hijos tengan una mejor calidad de vida. No le pueden seguir quitando ese derecho a nuestros hijos. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde porque te vamos a estar ayudando de la manera que podemos, independientemente a la línea de WhatsApp que está abierta para que dejes mensajes. Te vamos a estar explicando con el doctor Martín Ugalde todas las vías que tenés abiertas, todas las vías posibles para pedir la rehabilitación de tu pensión por discapacidad. Presentaciones, recursos de amparo de las distintas defensorías del pueblo provinciales y también de asociaciones civiles, justamente para pedir por las rehabilitaciones de las pensiones y la implementación de la ley de discapacidad. Me están escribiendo, que estuve viendo recién el celular, quiero contarles algo que es lo que me están diciendo de el ámbito de la salud en estas horas, más allá de que no deja de sonar esta línea que ustedes están viendo en pantalla. Me dicen que la auditoría para la revisión de pensiones por discapacidad está avanzando. Me solicitan que transmita que la gente pida turno para presentar documentación que avale o que falte para esa rehabilitación, y que si hubo inconsistencia, atención con esto, que si hubo inconsistencia de parte de la Agencia Nacional de Discapacidad al momento de dar de baja, el alta se dará en 48 horas. Es esto lo que estoy recibiendo en este momento. Y además, una última noticia.
fallo de la Justicia Federal número 2 de Catamarca, que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad a devolver, a restituir las pensiones por invalidez en un término de 24 horas. Y la noticia, el título de este mediodía, es que la orden que da el juzgado número 2 de Catamarca es que esta restitución, este fallo se debe hacer, se hace extensivo a todo el territorio nacional. Atención, repito, última noticia y ya vamos a poner el fallo en pantalla. Juzgado Federal de Catamarca número 2 ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad a restituir las pensiones por invalidez laborativa en un término de 24 horas, fallo y orden que se hace extensivo a todas las provincias de la Argentina, a todo el territorio nacional. Esto es un tema que lo vamos a desarrollar, por supuesto, de aquí a las 2 de la tarde y quiero ir cerrando a modo de conclusión todos los datos que hemos dado de manera cronológica, de la manera más fiel a la realidad y cómo fueron sucediendo. El tema es que creo que es importante que se defina el financiamiento de la ley por discapacidad, importante y urgente que se restituyan las pensiones por discapacidad y esta brecha de los tiempos de gestión a los tiempos de la gente no pueden existir. Estamos hablando de que la gente no puede esperar. Sin ley no es vida posible para la gente en vulnerabilidad. Sin pensión, sin el cobro de esa pensión o con la pensión dada de baja, hay que entender que toda esta gente no tiene obra social. Hay que entender que en muchos casos perdieron el cobro de asignación familiar. Sin obra social no hay atención médica. Sin obra social no hay entrega de remedios. Sin obra social no hay tratamiento. Esta es la situación a hoy. Por eso es necesario que la gestión achique brecha y distancia en la espera y en la incertidumbre que está pasando la gente por estas horas y no volver a tener que ver imágenes como las que vimos ayer en el edificio de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la necesidad se terminó convirtiendo en violencia.